Muy buenas noches, colegas, estudiantes del curso Tesis 2 de la Maestría de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Yo soy la profesora del curso, la doctora Julia Sáenz, y este conversatorio académico corresponde a la clase de hoy, jueves 15 de septiembre de 2022. En el día de hoy vamos a tratar de culminar con las evaluaciones. Lo que no culminemos hoy, pues culminarán la próxima clase. Y en la medida en que sea posible, pues daremos eso que les estaba diciendo hace un momento, antes de empezar a grabar, lo que es la teoría del delito y la investigación académica, la investigación jurídica. Y la argumentación jurídica en la investigación jurídica, la investigación académica. Que la otra investigación que se hace, por ejemplo, en el proceso penal, si bien es cierto, no la podemos llamar una investigación académica, es un aspecto, es un instrumento que nutre la investigación académica. Aquí será Android Blue Droid. No recuerdo a quién le dio entrada con esta. Bexy no es porque ella presentó excusa. Será, es Melanie, es Melanie. Bien, entonces, hoy le corresponde, voy a pasar lista primero, y siguiendo el calendario que había escrito aquí, Leonardo, Kevin, Melanie, Olmedo, Tailín, Daniel, Joana, Betsy, que tiene excusa, se le murió una tía, y Yocho. Vamos a pasar lista. Vamos a pasar lista. Hoy es 15. Quiero ir a escuchar mis mariachis, el grito. En mi segunda tierra, México. A ver. Luis Elidis. No está. Melanie. No. Presente, profe. Denis. No está tampoco. Kevin. Buenas noches, Mariela. Elvi. María Teresa. Buenas noches. Daniel no está. Ya Daniel está entrando. Edgar. No está Edgar. Nicole, ya te vi. Presente, doctora. Ya te vi. Tailín, Leonardo, Bexy, que está de duelo. Yochoa, no está. Olmedo, esta niña, Joana, no está tampoco. Presente. Ajá, ya te vi. Joana no está tampoco. ¿Quién? Perdone. ¿Quién empezaba, profesora? Usted perdone. Empezaba Leonardo. Voy a volverlo a escribir aquí. Voy a volverlo a escribir. Profesora, Leonardo. disculpe. Kevin, ya te vi, Daniel, ya te vi. Leonardo, Kevin. Profesora, disculpe. Dime. Quería saber si existía la posibilidad de que yo pudiese exponer después de Leonardo. Lo que pasa es que ahorita mismo me mantengo en la Fiscalía de Panamá Oeste y yo vivo en Panamá para poder exponer rápido la asignación, pues. Leonardo, vamos a dar la oportunidad que hable y sigues tú. Sí, profesora, no hay problema. Dale, empieza Daniel.
Te pongo, Ok, déjame escribir ya rapidito esto. Olmedo, ok. Voy a Dailín, descargarlo. y ve preparando ahí las cosas. Te pongo aquí Daniel, pero ya sabemos que se hizo el cambio. Joana, Bexi que tiene excusa porque está de duelo. Ajá. Bien, te voy a permitir compartir. Gracias, profesora. Ajá, Voy a está bien, descargar, Daniel. voy Empieza. a descargar los archivos del Tus 3 correo. presentaciones. Ajá, dale. Sí. Bien, bueno, para los efectos, pues, de lo que respecta a la presentación, eh, ya es lo que he desarrollado aquí, pues, corresponde a los índices bajo los parámetros. Eh, ay, a la vida, déjeme compartir pantalla. Estoy hablando como si habilitar edición. Aquí está. Vamos a ver. Compartir para share screen. Sí, screen aquí. Share. Ok. Bueno, este sería la hoja número 3. Ustedes disculpen el desorden en cuanto a la presentación. Sin embargo, es que, bueno, como pueden ver, el tema corresponde a la despenalización de los delitos contra el honor de la persona natural en la República de Panamá. Nombre investigador, mi persona. Aquí está, déjenme bajar aquí. Sí, aquí. Aquí pueden ver el tema de lo correlativo al índice de manera muy general. Pueden ver el tema del planteamiento del problema que voy a desarrollar posteriormente, ya con mayor precisión, todos los demás aspectos que tienen que ver con las generalidades del estudio, ¿no? Pero quiero que vean, pues, observen cómo yo pude diseñar el tema de mi índice. Aquí vemos esto, que ahorita lo voy a pasar, tengo la otra hoja donde desarrollo estos aspectos que están aquí, el planteamiento del problema, la hipótesis, objetivos generales Ajá, específicos y demás, ¿no? continúa. Sí, quiero ver el capítulo 3. Velo pasando y tú vas hablando. Ajá. Bueno, como pueden ver, aquí el segundo capítulo corresponde a los delitos contra el honor de una perspectiva dogmática. Aquí tengo que desarrollar en cuanto a los antecedentes. Eh, Aquí vemos que podemos observar todos los códigos penales de que ha tenido la República de Panamá. Sin embargo, me correspondería a mí en todo caso extraer pues los artículos que tutelan el bien jurídico del honor de la persona natural en cada estrato cronológico, como pueden ver aquí. En cuanto a los aspectos dogmáticos, podemos ver el tema de tipicidad objetiva y subjetiva, inclusive le adiciono el tema del dolus malus en cuanto a la tipicidad subjetiva para poder abarcar ese tema. En cuanto a los elementos subjetivos doctrinales, los delitos contra el honor, vemos el tema del animus injuriandi, calumniandi también, que vendría siendo pues esa intención dañosa de querer, en todo caso, dañar la honra o eh, acusar a otra persona de la comisión de un delito. Y también podemos destacar lo correlativo a la exceptio veritatis, pues que vendría siendo pues una de las disposiciones comunes de los delitos contra el honor. Aquí podemos ver análisis jurisprudencial en general, discusiones doctrinales. Caramba. El capítulo 3 sostiene pues que el bien jurídico, el honor de la persona natural, su importancia e impacto en la sociedad panameña. Definitivamente debo plantearlo de esta manera porque primero debo, como mi trabajo, mi investigación se centra en derogar unas conductas delictivas del código, debo plantear lo que es el escenario nacional actual en cuanto a este tema y vemos lo demás, ¿no? Aquí vemos los aspectos constitucionales de los delitos contra el honor, que no me da pena decirlo. Este capítulo lo desarrollamos con el profesor Orestes, que nos dijo que todo trabajo pues, de tesis debe tener algo que de constitucional. Pues entonces, este tema no lo voy a descartar, lo voy a adicionar a mi tesis, inclusive con las mejoras respectivas que, en todo caso, el profesor me oriente y requiera pues, para el perfeccionamiento del trabajo.
Vemos el capítulo quinto, el principio de la libertad de expresión y su importancia como factor incidental en la honra natural. Vemos cómo diversifico todo esto. Este realmente es el índice de lo que va a ser mi tesis. Es susceptible de mejoras también. Vemos la incidencia actual en los delitos contra el honor de la persona natural. Vemos cada uno de los aspectos que resalto en cada uno de las subclasificaciones. Aquí está la metodología que voy a utilizar para poder, en todo caso, darle forma a mi investigación. ¿Por qué tú pones eso en el capítulo séptimo? Esto lo coloco toda vez que, tratándose pues de una investigación, bueno, desde el Pero primer ¿por qué momento en dije el que era, capítulo séptimo? ¿por qué lo coloco en el capítulo séptimo? No sé si estoy en lo correcto o no, pero bueno, yo lo coloqué para más que nada resaltar pues lo que sería la forma de mi trabajo. Si no entra pues dentro de los parámetros y debo hacerlo en otra subclasificación, tomaré los correctivos, pues. Es que acuérdate que eso entra dentro de para la investigación jurídica pura que están haciendo. Ajá. Hay que tener cuidado de no mezclar una investigación casuística o experimental con una investigación jurídica pura. Porque si ustedes ponen esto aparte, hay que poner, si lo ponen una metodología aparte, y tú estás aquí poniendo tipo de investigación según su enfoque, tipo de investigación según el alcance de los objetivos, tipo de investigación según el alcance temporal. De partida, quedarías con una investigación incompleta porque tendrías que poner las variantes de la investigación. Y hay que explicar entonces, según el enfoque, los alcances de los objetivos y el alcance temporal, detallar cuáles son los instrumentos. Nada de lo que la estructura general de la investigación no va acorde con la metodología que pusiste. Ok, profesora. Voy a tomarlo en cuenta y gracias Eso es importante, sí, eso es importante porque aquí tú no vas a poner eso, eso de poner tipo de investigación o alcance de los objetivos según su enfoque, según el alcance temporal, no es para nosotros. Lo que pasa es que hay un cruce con la investigación que nos viene del área de ciencias exactas que ha desarrollado en una forma no apropiada ciencias de la educación, porque ciencia de la educación no es ciencia exacta. Y cuando estamos tomando docencia superior o algún tipo de estudio con profesora en la Facultad de Educación, profesoras que dan investigación de la Facultad de Educación, hacen estos planteamientos. Y ellas dicen que nosotros acá en Derecho no sabemos investigar. No, no es que no sepamos investigar. Es que esto hace que nuestra investigación cambie su estructura. La investigación en realidad acá en Derecho nosotros diríamos que tiene algo de mixto, porque siempre va a haber una parte de práctica forense. Y cuando hablamos de alcance, limitación y alcance, y algunos hablan de una población y muestra dentro de limitación o alcance, es porque el análisis de esa ley o de ese caso o de esa figura delictiva, por ejemplo, aquí en materia de derecho penal, no la van a hacer a nivel de toda la República. Simple y sencillamente la van a hacer a nivel o de una provincia o de un distrito dentro de la República. Entonces, yo te aconsejaría que ese capítulo séptimo no lo pongas. Metodología. Y lo que tú vas a hablar de la metodología,
¿Qué es la investigación? Lo pongas en la generalidad del estudio o en los aspectos metodológicos. Y no para explicar tipo de investigación según enfoque, tipo de investigación, porque esto es otra cosa que no tiene nada que ver con nosotros en ciencia jurídica. Esa es una importación de la ciencia exacta. Ustedes lo pueden apreciar. Hay un libro que es de investigación de ciencia exacta que utiliza la Universidad de Panamá y trata de incorporar a las ciencias sociales, que es Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri, Roberto Hernández Sampieri. Una Y referencia. ese texto se basa en torno a la investigación científica propia de las ciencias exactas. Y entonces la divide en una investigación cuantitativa y una investigación cualitativa. Y esto lo refiere a la investigación cuantitativa. Y la cualitativa la deja para ciencias sociales. Continuamos. Gracias, profesora. Vamos a ver por aquí. Bueno, acá le puse, bueno, siguiendo ese mismo patrón, esto es lo que prácticamente hice, porque es que lo que busco es hacer como Mira lo que una... pusiste en el 7.6, procedimientos. ¿Procedimientos de qué? Si Ajá, es la ese es parte metodológica. ¿Qué es lo que vas a poner en esos procedimientos? Si esto es ciencias sociales. bueno, bueno, eso, los procedimientos ¿De qué? ¿Pero de lo qué? que es que lo que yo tenía pensado hacer era unas encuestas, pero digo, ya, No, porque eso está acá, mira, 7.5, fíjate lo que pusiste, 7.5, ponlo, técnicas. fíjate, No, perdón, instrumentos, perdón. instrumentos, y pones técnicas, técnicas de qué, cuál es ese instrumento que se llama técnica. Estos son los instrumentos de medición de información en el campo. ¿Cuál es ese instrumento que se llama técnica? Ahí me refería a lo anterior, a lo que anteriormente planteaba, que era una encuesta, pero no es... No, instrumentos metodológicos, pues la encuesta, la observación, pero técnica es otra cosa. Ajá, sigue. Ok. Ok. Bueno, esto es lo que prácticamente tenía planteado hacer en cuanto a la evaluación integral de la incidencia de los delitos contra el honor en pro de su Esto despenalización. tampoco, fíjate, esto tampoco. Esto, evaluación integral de la incidencia de delitos contra el honor en proceso de penalización, generalidades, encuestas, resultados, análisis de los resultados, no, análisis estadístico de la incidencia delictiva en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, entrevista al fiscal superior de delitos contra el honor del fiscal, entrevista al juez, no, esto, Okay. el capítulo que tú estás diciendo es una cosa, el nombre de ese capítulo y el contenido que tiene es otro. Ok. Bueno. Porque Y la acá, entrevista es una técnica. Entonces tú lo tienes como si el análisis estadístico allá y la entrevista acá, eso tendría que ir separado. Y el capítulo se debía llamar análisis estadístico, porque una cosa son las estadísticas y otra cosa es una entrevista que tú le haces a un funcionario que en alguna parte del proceso tiene que ver con algún aspecto de esa figura delictiva. Y la entrevista, para que sea válida, la información que tú vas a recaudar, y eso para los demás, cuando usted pone una entrevista a un funcionario,
Para que esa entrevista sea válida, no es para que ese funcionario le diga cuántos casos, por ejemplo, lleva sobre ese tema en su despacho. No, entonces para eso están las estadísticas. Cuando ustedes van a entrevistar a un funcionario del tema que sea, en el área que sea, no necesariamente que sea en el Ministerio Público, órgano judicial, si es en el Ministerio de Salud, en cualquier parte. Tiene que ser un tema vinculado al aspecto doctrinario que él realiza. ¿Qué perspectiva o cuál es su opinión jurídica con respecto al delito contra el honor? ¿Usted considera que el delito contra el honor debe ser despenalizado? Si no, ¿por qué? ¿Qué considera usted que es un delito contra el honor? ¿Qué ha visto usted en cuanto al manejo teórico, dogmático de esa figura en otras latitudes a las cuales usted ha tenido la oportunidad de visitar? Eso es lo que se busca en la entrevista. A ver, continuamos. Y bueno, el último capítulo en todo caso sería el 9º, que es la propuesta en todo caso de la despenalización. Pues. Evaluado todo lo anterior, que va a ser sometido a la corrección respectiva, tomando en consideración los parámetros expuestos. Eso es lo que es como una Ahí propuesta. entonces, análisis integral de lo investigado no forma parte de la propuesta, porque Ok, para vamos a eso hay un capítulo que se habla de análisis estadístico y ejecución tampoco va ahí, porque Ok. solamente se hace en la propuesta, en la propuesta legislativa. Se continúa con los otros. Ajá. Caramba. Bueno, ya como le manifestaba anteriormente, en cuanto a la generalidad del estudio, podemos observar en cuanto al planteamiento del problema. Voy a darle lectura a este tema. Dice, nuestras consideraciones abordan una serie de aspectos Ve correlativos a los rápido, delitos. tú lo explicas, velo explicando y yo lo voy leyendo. Ve rapidito. Explícalo Ok, aquí, mira, yo lo voy leyendo para ver la sintaxis. básicamente lo que busco aquí, más allá de todas las excepciones dogmáticas y de jurisprudenciales, lo que busco básicamente en cuanto al plantear el problema es verificar pues que los delitos contra el honor Ajá, sigue avanzando. Tú vas hablando y sigues avanzando para actualmente, que yo vaya leyendo. Ajá. ok, desde el punto de vista de la utilidad, desde el punto de vista estadístico, desde todas las perspectivas posibles, ahorita mismo en la mayoría de las causas no llegan a nada, ya sea por desconocimiento de las partes, entre otras cuestiones correlativas al delito, en la investigación por tratarse de delitos de acción privada y demás, nunca llegan a una fase ulterior, es decir, una fase ya formalizada, ni siquiera de imputación, para decir que hasta juicio oral. Pues. Entonces, en base a eso y tomando en consideración de manera integral varios Daniel, aspectos. mira, Daniel, Uh-huh. acuérdate que aquí estamos, este es un laboratorio, aquí es donde debemos tener opiniones diferentes, no en la presentación del documento final o en la sustentación. Yo les he explicado a ustedes, y yo no sé si ustedes recuerdan cómo Elvis tuvo que ir variando y variando y variando su tema, porque decía, lo encuentro eminentemente procesal, hasta que llegamos a un punto que logramos que él encontrara el aspecto penal. Profesora, ¿por qué me está diciendo esto? Porque hay una corriente que es la que existe aquí en la mayoría de los académicos en Panamá y en la Universidad de Panamá. Cuando uno va a otros países de Sudamérica, no es así. ¿Cuál es?
El derecho procesal penal, no sé por qué razón aquí en Panamá, la gran mayoría lo ponen en un extremo y en el otro extremo el derecho penal, como si fueran dos cosas separadas. Por eso te dije que me avanzara lo de la hipótesis, donde tú pongas en el desarrollo, así como tú me lo estás explicando verbalmente, menciones, aspectos procedimentales, todo eso empieza a cambiártelo, a quitártelo, a echártelo abajo. Aun cuando tenga algún aspecto propio del proceso penal, del derecho procesal penal, porque eso es lo correcto. Lo correcto es que nosotros en temas penales abordemos lo procesal y que aquí se pueda hacer investigaciones con respecto al sistema procesal penal acusatorio y que podamos ver las resoluciones judiciales. Todo eso sería lo bueno con el derecho penal. Pero debes mantenerlo, lo que tú lo que vayas a hablar dentro del ámbito del derecho penal. No menciones. Si esto llega, por ejemplo, a la revisión con el jurado, todos esos capítulos donde aparece solo con que aparezca la palabra juez de garantía, inmediatamente te dice, eso no es. Y tengo algunos alumnos que le estoy dirigiendo la tesis que han tenido el mismo problema del protocolo. Para que tú el discurso lo vayas colocando en penal junto con lo que tienes escrito. El problema no es aquí con mi trabajo. Yo te lo pongo bueno, pero la finalidad es que esto te sirva. Me estoy explicando. Bien. Sigue. Ve hablando que quiero ir viendo los... Ajá. Sigue hablando. Bueno, podemos ver los objetivos, tanto generales como específicos, y dentro de los mismos podemos ver que se hace un análisis de carácter dogmático, pues, de lo que respecta a los delitos contra el honor, inclusive distinguir las diferencias sustanciales en cuanto al derecho comparado, y como último objetivo, pues, específico, podemos verificar que se trata, pues, del tema de la propuesta que hemos venido adelantando de líneas anteriores. Tú vas a decir, la profesora la tiene conmigo. No. No, profesor. No. Miren, en los objetivos, porque es que yo no sé si este vaya a ser tu tema de tesis. Yo no sé si esto vaya a pasar así en esta forma, donde te vean un objetivo desde el punto de vista constitucional, fin de la conversación. También. Donde te vean desde la perspectiva dogmática y procesal, fin de la conversación. Todo eso tú lo vas a tener que cambiar. Hasta constitucional también, profesora, ¿verdad? Sí, hasta constitucional, porque eso te lo van a vetar. Eso no quiere decir que tú no pongas tu capítulo de constitucional y tienes que poner y derecho penal. Pero para que lo vayas tomando en cuenta. Ajá, ¿y qué más? Bueno, ¿Ya? el tema de la delimitación y alcance y la justificación es lo que pude desarrollar. Porque todo lo demás ya es en todo caso lo mismo que venía exponiendo en líneas anteriores. Es bueno que veas ya lo que yo, ya me imagino que eso se subió, lo de las evaluaciones anteriores, ¿sí? Bien, ¿ya terminaste? Ya terminé, profesora, sí. Ok, vamos, Leonardo. Stop share. Gracias por...
Buenas noches, ¿va viendo la pantalla? Buenas noches, sí, ajá. Buenas noches, respetada doctora y compañeros. Tengo a bien presentar mi guía para la evaluación, empezando por título del proyecto. El delito especulado de la legislación panameña, el investigador principal, mi persona, Leonardo Díaz Ugarte Parris, tiempo de duración aproximadamente 10 meses, fecha probable de inicio, tengo de que se hizo los primeros objetivos, de que se trabajó desde el mes de abril, con próximos a cumplir Dios primero, en el mes de enero culminar. La programación financiera se mantiene, ahorrar 40 horas quincenales, aunque a veces se sobrepasa, un estimado. Tenemos aquí los presupuestos, recursos humanos, otros. Todo un estimado en cuánto se va a utilizar. La fuente de financiamiento implica, son los recursos de nosotros mismos, salvo que salga algún donante o patrocinador. Número de horas semanales dedicadas al proyecto de 10 a 12 beneficiarios, la población en general, biografía, uno de los textos que se han estado leyendo. En cuanto a la introducción, ponemos que el delito de peculado ha existido hace mucho tiempo atrás, se remonta a la época del derecho romano, en la cual el delito de peculado, conocido como peculatos, inició como todo hurto, realizado al ganado perteneciente al Estado, luego su radio de acción amplió hacia todas aquellas cosas que eran propiedad del Estado. De igual manera, esta figura delictiva recorre todos los sistemas jurídicos imperantes en Europa, Asia, Medio Oriente y América. En este último, a través del derecho indiano, también narra la historia de que el libertador Simón Bolívar, en el año 1813, Leonardo, se te congeló la imagen. Leonardo, Sí, ¿me escucha? vas a tener que empezar otra vez porque el internet aquí tuvo un bajón y se suspendió la grabación. Dale. Regreso al inicio. Regresa, no, desde introducción. Ok. Ya iba por... el delito especulado como introducción ponemos de que ha existido de mucho hace tiempo atrás, se remonta a la época del derecho romano, en el cual el delito especulado, conocido como peculato, se inició como todo hurto realizado al ganado perteneciente al Estado. Luego su radio de acción amplió hacia todas aquellas cosas que eran propiedad del Estado. De igual manera, esta figura delictiva recorre todos los sistemas jurídicos imperantes en Europa, Asia, Medio Oriente y América. En este último, a través del derecho indiano, también se narra la historia de que el libertador Simón Bolívar, en el año 1813, tipifica el delito de peculado en Venezuela mediante la promulgación de un decreto en el cual se aplicaba la pena de muerte y el embargo de sus bienes a todo aquel que defraudara los caudales de la renta nacional y el tabaco. Es decir, desde la época antes y después de Cristo, la humanidad está interactuando con este tipo de delitos que no es más que una forma de corrupción y desvalores por toda aquella persona que ejerce funciones de carácter público. Ajá. Nuestra justificación se basa en que este tema es motivo de grande controversia en estos últimos tiempos en torno a los escándalos de corrupción que se han destapado una vez que culmina un periodo presidencial y demuestran la falencia en el debido cuidado de los fondos del erario público por parte de quienes tienen la función de administrarlo. Razón por la cual se realiza este trabajo con el fin de encontrar las problemáticas y deficiencias del sistema y poder brindar posibles soluciones. Objetivo general. Identificar cuáles son las limitaciones jurídicas que permiten que los autores de este tipo de delitos no teman a las consecuencias de sus actos cometidos. Específicos, analizar íntegramente la figura del peculado. Segundo, determinar las posibles soluciones a la eficiencia facto jurídica que posee nuestro sistema con respecto a la figura del peculado. Muy bien. Hipótesis general, podemos aducir que la falta de un castigo más severo en nuestra legislación por el delito de peculado ha hecho que los funcionarios sigan cometiendo la conducta reprochable. En cuanto a metodología, tenemos que es una investigación jurídica pura para aquella que se caracteriza porque se origina en un marco teórico y permanece en él.
Aspectos innovadores, plantear bases que sirvan de manera efectiva a combatir la comisión de este delito. Idoneidad del investigador, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, sería mi persona. La hoja de trabajo 1, 2, tenemos los datos que ya se han planteado, el título del proyecto, el delito de especular en la Constitución panameña, mi persona. Acá lo diferente sería el planteamiento del problema. Mediante este estudio se busca dar respuesta a la siguiente interrogante. ¿Por qué se ha vuelto común que al finalizar los periodos gubernamentales se destapan en la palestra pública tantos casos criminales bajo la modalidad de especulado? Sería el planteamiento de mi problema. La hipótesis sería, ya la puse. Objetivo. En la delimitación y alcance pusimos que estudiaremos la figura del especulado en base a los datos de la República de Panamá en los últimos 5 años con relación. Últimos 5 años. Cuidado. Cuidado. Porque eso te va a tomar tiempo. Pero está bien. Tú dices 5 años, pero Eso se puede modificar, ¿no? esto es bastante. Está muy bien, está muy bien. Continúa. Con relación a la perspectiva de sujetos intervenientes en el proceso, jueces, magistrados, fiscales, abogados, litigantes, entre otros. Bien. Ya la justificación fue la que se puso anterior, el marco teórico, se puso los antecedentes. Los antecedentes, bien. Ajá, los antecedentes. Precisiones terminológicas, pues, encontramos estos 5 términos que consideramos que Muy son bien. necesarios. Serían funcionarios, que es persona que ocupa un cargo jerárquico de confianza en la administración pública y por la cual ha sido designada por las autoridades competentes en forma directa. La administración, proceso de planear, organizar, liderar y controlar el trabajo de los integrantes de una empresa, organización y de utilizar totalidad de los recursos organizacionales para alcanzar las metas establecidas. Erario, conjunto de haberes, bienes y rentas pertenecientes al Estado, fondos. Ajá, solo menciónalas, está muy bien que la Ok. desarrollaste. Ajá. Muy bien. Aquí está el marco metodológico. En esta no se estudió. Capítulo 4, la clase de especulado, conclusiones, recomendaciones, referencia bibliográfica, serían las mismas que puse arriba, por eso no la volví a repetir. Ajá. Bien. En la hoja de trabajo 2, la estructura capitular, sería el capítulo 1, generalidades del estudio, capítulo 2, consideraciones generales, capítulo 3, clase de especulado, capítulo 4, tipicidad objetiva, capítulo 5, tipicidad subjetiva, capítulo 6, el especulado y su relación con otras figuras delictivas, capítulo 7, el especulado en el derecho comparado, capítulo 8, el especulado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, capítulo 9, análisis estadístico del especulado en Panamá, capítulo 10, el delito de especulado en el sistema procesal penal acusatorio, conclusiones, recomendaciones, referencias. En la hoja de trabajo 3 es donde desmenuzamos, empezamos con la dedicatoria, el agradecimiento. Pero iniciamos en el capítulo 1, generalidades del estudio, abarca el planteamiento del problema, la hipótesis general, objetivos generales y específicos, delimitación y alcance y justificación. Capítulo 2, consideraciones generales, abarca el marco conceptual, precisiones terminológicas, definiciones según la legislación, según la doctrina, según la jurisprudencia, conceptos, antecedentes, evolución del significado del especulado, características de la figura. Capítulo 3, clase de especulado, ya por apropiación, especulado por error ajeno, especulado por uso, especulado por aplicación oficial diferente y especulado culposo. Capítulo 4, tipicidad objetiva, los sujetos, activo y pasivo, el verbo tipo, objeto jurídico material, bien jurídico tutelado. Capítulo 5, tipicidad subjetiva, dolo directo y eventual. Capítulo 6, el especulado y su relación con otras figuras delictivas que se dan en el enriquecimiento injustificado, concusión y exacción, tráfico de influencia, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos. Capítulo 7, el especulado en el derecho comparado, buscamos analizar la jurisprudencia de países como Argentina, Colombia, Chile, USA, Estados Unidos y España. En el capítulo 8, en el especulado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intentamos analizar 2 casos prácticos. Aún estamos en la búsqueda de ellos. En el capítulo 9, análisis estadístico del especulado en Panamá, serán generalidades y los datos serían del Centro de Estadística del Ministerio Público. El delito el capítulo 10 sería el delito de especulado en el sistema procesal penal acusatorio, que serían los aspectos generales y intentamos hacer un análisis jurídico de un caso práctico.
para el tema del ámbito procesal y terminaríamos con conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. Eso sería todo, profesora. Ajá. Recuerden, cuando van a ver los aspectos procesales, cuando van a ver los aspectos en el sistema procesal penal acusatorio, bueno, sí está bien, tú lo dejaste ahí en el último capítulo. Ya adentro pone análisis jurídico penal un caso práctico. Bien, seguimos. Que van a tener que tener mucho cuidado cuando van a sustentar con... Eso, bueno, eso lo manejan con su director de tesis. No sé qué es lo que está pasando en mi internet. Ajá. Tengo, No, pero venía yo o venía otra persona. No, viene Kevin. Ah, caramba. Después viene Melanie. Profe, ya estoy compartiendo, se ve así. Ajá. Se me avisa, profe. Ya, empieza. Ok, muy buenas noches, compañeros. Profesora, mi persona, Kevin Calderón, tiene el placer de exponer la asignación del día de hoy. Ok, título del proyecto: las normas penales en blanco y su necesidad e injerencia en el principio de legalidad penal. Investigador principal, Kevin Jesús Calderón Quintero. Duración del proyecto, 11 meses. Fecha probable de inicio, 25 de julio del presente año, hasta el 1 de junio del año siguiente. Cronograma de actividades, revisión, análisis del proyecto de tesis, establecimiento de hipótesis del trabajo, definición y desarrollo de la metodología del trabajo, inicio del trabajo, búsqueda de datos y demás. Programación financiera, recursos propios, recursos materiales. Aquí hacemos una descripción sobre cada material y el gasto. Fuentes de financiamiento, recursos personales, números de horas semanales dedicadas al proyecto, 10 y 12 horas semanales, si es posible. ¿Alguien tiene además del estudiante que está presentando, tienen el micrófono abierto? Ajá, gracias. Beneficiarios de los resultados del proyecto: estudiantes, profesores, administración de justicia, juristas, el público en general. Hacemos una descripción sobre nuestra bibliografía ordenada. Ajá. Muy bien. Ok. Nos vamos directamente al criterio. Hacemos nuestra introducción sobre el origen de las leyes penales en blanco. Se remonta hasta el siglo pasado, específicamente en el año 1872, donde el jurista alemán Karl Binding, en su obra de las normas... Una pregunta, Kevin, ¿por qué tú pones eso con el título de criterio? No, profe, está mal, es que así estaba en la hoja y lo dejé así mismo, pero no. ¿En qué hoja? Pero En eso fue el semestre pasado, acuérdese, del cuatrimestre pasado, los criterios que le van a evaluar allí. Sí, profe. Ajá, sigue. La misma surgió como una necesidad donde se buscaba explicar los casos en que la ley del imperio, Código del Penal del Reich, dejaba la determinación del supuesto del hecho en manos de los estados, Länder o municipios. La ley penal en blanco se concibe por ello en un principio como autorización o delegación por parte de un órgano legislativo superior respecto acuérdense de algo, espérate, Kevin, acuérdense de algo. El APA tiene que ser de la 7ª edición. No se crean que a mí esa 7ª edición me tiene hasta aquí ya. Pero 7ª edición, la 7ª edición no tiene P. No tiene nada de eso. Ok, profe. Ajá. La justificación. La creación de las leyes penales es atribución de la Asamblea Nacional y con ello se garantiza el principio de legalidad, dado que solo serán penados los hechos declarados punibles por la ley anterior a su perpetuación. Y con ello se cumple con las exigencias de la reserva absoluta de la ley. Ahora bien, la técnica penal legislativa de normas penales en blanco, fundamentada en la existencia de tipos penales con supuestos de hechos estrictamente relacionados con otras ramas del derecho, se ha hecho incesante,
y no puede negarse que también ha sido necesario desde el punto de vista punitivo a fin de evitar la impunidad. Es por ello que en el presente trabajo de investigación queremos profundizar en el estudio doctrinario cambiante del principio de legalidad penal desde su rigidez, flexibilidad respecto a su relación con las normas penales en blanco, justificando en lo posible su necesidad y determinando su injerencia en el principio de legalidad penal, en la Constitución y en los convenios internacionales ratificados por Panamá. Los objetivos: analizar la estructura lógica de las normas penales, los objetivos generales, exponer los diferentes pilares que componen el principio de legalidad penal, revelar la estructura de las normas penales en blanco. Los específicos: conceptuar las normas penales completas y sus elementos componentes. Identificar la estructura de las normas penales incompletas y determinar su diferencia con las normas penales en blanco. Examinar la flexibilización del principio de la reserva absoluta de la ley. Explicar la injerencia de las normas penales en blanco frente al principio de legalidad y reconocer la importancia de las normas penales en blanco y analizar las normas penales en blanco y sus divisiones. La hipótesis general. En el presente trabajo investigativo nos atrevemos a tener la siguiente hipótesis general. Las leyes penales en blanco son una técnica penal legislativa excepcional y necesaria, aunque hay que evaluar si hay injerencia en el principio de legalidad penal. Metodología. Es una investigación jurídica pura, también conocida como investigación jurídica doctrinal. Esta investigación equivale al estudio exclusivo que hace el investigador en este caso nosotros, con relación a la doctrina jurídica, a la dogmática jurídica penal con referencia a la evolución del principio constitucional de la legalidad penal y el ordenamiento jurídico en concreto. De manera más concreta, podemos decir que es una investigación documental a través de la cual analizaremos las múltiples posturas de especialistas en la materia, conceptos, derecho positivo, dogmática, derecho comparado y demás con relación a un tema en singular, es decir, la relación que existe entre las leyes penales en blanco y el principio de legalidad. Lo que buscamos Continuemos. carácter innovador. Lo que buscamos con este trabajo es determinar o estructurar cimientos innovadores e importantes, claros y específicos que nos permitan tener la certeza bajo qué situaciones específicas, por la necesidad del tipo penal, sí se debe utilizar los tipos penales en blanco. Delimitación y alcance. Uno de los puntos que buscamos desarrollar en nuestro trabajo de investigación es ver la incidencia o la ejemplificación de cómo la ley penal en blanco se estructura dentro de nuestro derecho penal especial. Es por eso que utilizaremos como ejemplo para conocer la conformación de la ley penal en blanco el título 13º del Código Penal de Panamá, que trata sobre los delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial, y sus normas complementarias, las cuales son indispensables para que se configure el primer elemento de la teoría del delito, es decir, la tipicidad. Aspectos éticos ambientales no aplica para nuestra investigación y la idoneidad principal del investigador principal ahí aparece en la misma. Pero, a ver. Pon ahí la idoneidad. Ujú. Esa idoneidad 24.998 no. Esto es la licencia. Ustedes son licenciados en Derecho. Ok. Continúa. Ajá. Licenciado en Derecho. Ajá. Estructura, y voy con mi estructura capitular. Ok. Ajá. Dedicatoria, hacemos el índice general, agradecimiento, resumen, summary, índice general, índice de grado. Ok. Aspectos generales de la investigación, capítulo 1. Planteamiento del problema. Ujú. Antecedentes. Objetivos generales, objetivos específicos. Justificación Ajá. importante, delimitación y alcance, que ya los mencionamos. Capítulo 2. Consideraciones generales. Marco conceptual, precisiones terminológicas, definiciones que se subdividen según la legislación, según la doctrina, según la jurisprudencia. Concepto, antecedentes, evolución del significado de la ley penal en blanco, evolución del significado y alcance del principio de legalidad penal. Capítulo 3. Las normas penales. Estructura de las normas penales. Tipo de normas penales y sus diferencias. Capítulo 4. Ujú. Las normas penales en blanco. Principios rectores y conceptos. Tipos de normas penales en blanco. Se subdivide las leyes penales en blanco propias, las leyes penales impropias, las leyes penales en blanco en sentido estricto y las leyes penales en blanco al revés. Ujú. Necesidad y problemática de las normas penales en blanco. Capítulo 5. Teoría del delito y las leyes penales en blanco. Ley penal en blanco y la eficacia eximente del error. Creación de causales de justificación por las leyes penales en blanco. El tipo en blanco con pluralidad de disposiciones complementarias.
Capítulo 6. El principio de legalidad penal. Origen del principio de legalidad penal. Garantías del principio de legalidad penal. Contenido del principio de la legalidad penal, que se subdivide en reserva de la ley en materia penal, principio de taxatividad, prohibición de la analogía, principio de irretroactividad de la ley penal y principio Nes Bin Idem. Capítulo 7. En las normas penales en blanco y el principio de legalidad penal. El principio de legalidad penal en la Constitución Política de 1972. Las normas penales en blanco y su fundamentación a través del principio de legalidad penal y el Código Penal del 2007. Postura sobre las normas penales en blanco. Capítulo 8. Las normas penales en blanco y su estructuración en los delitos contra el ambiente en Panamá. Título 13 del Código Penal que trata sobre los delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial. La ley 41 del 1 de julio de 1998 que trata que es la ley general del ambiente, la responsabilidad ambiental y la responsabilidad penal. Capítulo 9, derecho comparado, y se subdivide en Colombia, España y Chile. Ajá. ¿Concluimos ya? Sí, profe, eso es todo. ¿Seguimos? Profe, yo mismo le voy a compartir a Melanie y yo. Ajá, está bien. Hola, buenas noches. Gracias, Kevin. A ver, yo aquí, ¿quién allá? Ya se ve lo que estoy No, yo compartiendo. estoy viendo tu trabajo. Yo estoy viendo el tuyo, Kevin. Que pusiste Dame un derecho segundo, dame comparado un segundo. Colombia, España y Chile. Ajá, aquí, ahora sí, parece. Ahora sí. Ok. Buenas noches, profesora, Ajá. compañeros. Bueno, mi título es Análisis Jurídico del Delito de la Posesión Ilícita de Drogas en Panamá. Pues ahí viene lo que es mi información, número de teléfono, correo electrónico. ¿Pasa, Kevin? Bueno, le estimé la duración del proyecto aproximadamente 10 meses, iniciando el 18 de julio de 2022 y fecha probable en mayo del 2023. Baja, Kevin, porfa. Allí pues más o menos establecí el tiempo, cómo lo iba a distribuir para cada asignación en los meses que voy a utilizar para lo que sería la investigación. Ujú. Siguiente. Ok, en cuanto a los costos y gastos, pues va a ser financiado por mí. Yo primero en ahorros y todo lo demás, trabajando mucho. Ok, siguiente. Ok, aquí entonces, bueno, como dije, la fuente de financiamiento es propio. Aproximadamente pues trataré de dedicar 12 horas semanales a lo que es el proyecto. Bueno, los beneficiarios del proyecto serían pues la población y puede ser de uso para los futuros profesionales de derecho y aquellos ya profesionales que lo ejercen, ya sea de forma privada o dentro del sector público. Ahí puse alguna bibliografía. Adelante. Ujú. Ok, va. Aquí pues está lo que sería el título del proyecto, introducción. Baja un poco, Kevin, por favor. Ok, introducción. Históricamente, el delito de posesión de drogas ha sido penado en Panamá. Para calificar la posesión o tenencia como destinada al tráfico, la jurisprudencia se basa en las cantidades detectadas en posesión del presunto delincuente o si dichas cantidades fueran menores cuando se demuestre el ánimo de traficar. Además, se debe acreditar la condición de adicto mediante análisis clínicos y reconocimientos médicos.
Las sustancias cuya tenencia es considerada punible deben ser ilegales, de conformidad con los convenios internacionales que incluyen las sustancias nocivas socialmente aceptadas, como ejemplo el alcohol. En cuanto al planteamiento del problema, la posesión ilícita de drogas constituye una violación a nuestras leyes. Las cantidades incautadas son una de las principales pruebas para restablecer si se trata de un delito de posesión agravada o de un caso de mera posesión para el autoconsumo. Pues la pregunta: ¿se encuentra dogmáticamente establecida la cantidad para determinar de manera exacta el tipo de posesión ilícita? En cuanto a mi hipótesis, la posesión se da cuando se mantiene la tenencia material de la sustancia ilícita o cuando están en disponibilidad de la persona. Por tal razón, debe ser estudiada desde un punto de vista dogmático para determinar las consecuencias penales que conlleva el poseer drogas, ya sea para el consumo, trasiego o la venta, tomando en cuenta que dichas acciones son ilegales dentro de las leyes de la República de Panamá. Pues mis objetivos generales: analizar el delito de posesión de droga en la República de Panamá, identificar los elementos de la dogmática penal frente al delito de la posesión de droga. Mira, te faltan 2 específicos porque tienes 2 generales, deben ser 4 específicos. Ay, yo los tenía y los borré pensando que eran 2 y 2. Bueno, está bien. Ajá, sigue. En cuanto a los específicos, analizar la jurisprudencia nacional e internacional, así como el derecho comparado, y también examinar la determinación objetiva de la posesión ilícita de drogas. En cuanto a mi delimitación, pues esta investigación se ciñe en estudiar de forma dogmática el delito de la posesión ilícita de las drogas en el territorio de la República de Panamá, tomando como referencia la legislación panameña e internacional para establecer de manera más clara cómo determinar objetivamente frente a qué tipo de posesión nos encontramos en determinados casos. La justificación: con esta investigación, los funcionarios públicos encargados de enfrentar... La leo toda, Alicia, profe. No, háblalo, dile con tu palabra y ve pasándolo. Bueno, básicamente la justificación de mi trabajo es poder determinar, porque para mí hay un vacío un poco para determinar cuándo es posesión ilícita, cuándo es posesión simple, cuándo es posesión agravada, y pues más o menos así va encaminado lo que sería mi trabajo. Carácter innovador. En cuanto al marco teórico, pues los antecedentes. ¿Baja más, Kevin? Porfis. Recuerden los antecedentes, siempre incluir qué autores han hablado sobre ese tema. Ok, listo. Ajá. Bueno, ¿Sigue? baja, por favor. Sigue. El marco conceptual están las precisiones terminológicas que consideré: estupefactos, depresores, estimulantes. Estupefaciente. Es toda sustancia psicotrópica. No, léela nada más, es que dijiste estupefacto. Vale, sí. Es estupefaciente. Ajá. ¿A qué es? Depresores, estimulantes, alucinógenos, sigue. La adicción. Y nada más la vale. palabra. Ajá. Ok. Baja más, por favor. Bueno, en cuanto a las definiciones, según la doctrina, la jurisprudencia, la legislación, concepto, entonces tengo clasificación de drogas, delito de posesión, tipos de posesión frente al derecho comparado, el agente de posesión de drogas, inimputabilidad en la posesión de drogas, el fenómeno de la droga atenta contra el bien jurídico tutelado, la sanción del poseedor y sujetos responsables del delito de posesión de drogas. Baja más, por fin. En el capítulo 3, marco metodológico, el tipo de investigación, pues la voy a realizar jurídica pura, dentro de la fuente de información, código penal, jurisprudencias, doctrinas. En mi capítulo 4, entonces, el análisis... pusiste en el capítulo 1? Creo que me lo sal, no sé. ¿Qué iba en el capítulo 1, Alicia? No, creo que no, le puse 2, se me fue, le puse 2 y 2. Ajá. Bueno, capítulo 4, análisis del delito de la posesión ilícita de drogas, naturaleza jurídica, bien jurídico protegido, tipo penal, antijuricidad, culpabilidad. Capítulo 5, clasificación de las drogas según su origen, según su naturaleza, y estas también se clasifican en naturales, sintéticas e industriales. Capítulo 6, baja, porfa, Kevin. Delito de la posesión ilícita de drogas, simple y agravada. El 7, el delito de la posesión ilícita relacionada con otras figuras delictivas. El 8 sería el delito de la posesión de drogas en el sistema penal acusatorio. 9,
delito de la posesión ilícita en el derecho comparado. 10º, análisis de la jurisprudencia nacional e internacional, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas. Ajá. Seguimos. ¿Ya terminaste, Melanie? Sí, profesora, ya terminé, gracias. Olmedo, sigues tú. Kevin, Ya voy, profe, ya dejo de compartir. a ver. Ya. ¿Ya me ven? Disculpe, profe. Ahora sí, ahora sí. Sí, se ve Vamos. Olmedo. Bien, esta es la guía de evaluación. Un momento. El error de prohibición. Desde la, ok, ahora sí. El error de prohibición a la legislación panameña desde la jurisprudencia. Ajá. Investigación principal, Olmedo Enrique Gómez Mora. Aquí viene, duración del proyecto, 10 meses. Tenemos planeado dar inicio al proyecto a partir de abril de este año, pero bueno, ya, eso hay que cambiarlo. Y terminación a enero del 2023. Del cronograma de actividades. Ujú. El presupuesto se realizará aproximadamente con $250. El trabajo de investigación implica Eso una no te va a inversión económica. alcanzar, Olmedo. No, No, eso no te va a alcanzar ni para las páginas. Dale, pero no, eso no importa. Está bien, ahí pusiste 250, pero eso no te va a alcanzar ni para las páginas. Dale, ay Dios mío, sigue. bueno. Sí, ahí se te van a ir a Eh, todos. Yo estoy viendo lo que ustedes ponen y ninguno de esos presupuestos, ahí se les va a ir mínimo $1,000. Mínimo, a todos. Sí, mínimo $1,000. Dale, sigue. De 2 a 3 horas y el ejercicio es para los juristas. La Ujú. bibliografía tengo que cambiarla aunque es bastante, tengo que ponerla creo que en el que establece, creo que es la séptima, porque creo que esta es Sí, sexta. sí, ni eso no, ajá. Entonces, hoja de trabajo, aquí está. Título del proyecto. El error de provisión en la legislación panameña desde la jurisprudencia. Investigador Olmedo Enrique Gómez Mora. La introducción, yo planteé que es un elemento importante a destacarse que las causas que excluyen la culpabilidad se basan en la capacidad de comprensión que tiene el sujeto sobre la comisión del delito, ya que no se puede sustentar ningún juicio de responsabilidad penal sobre la persona. Y para esto, igual estas citas hay que cambiarlas en el sistema. Y Sí, lo que yo quiero decir en la introducción, para no leerlo todo, pero el ajá. planteamiento inicial es que primero hay que entender la existencia de las eximentes de responsabilidad penal y cómo podemos comprender la importancia y la necesidad para aplicar entonces el error de prohibición. Entonces, cuando vamos al planteamiento del problema Panamá para el año 2007, adapta la figura del nuevo Código Penal y con ello se encamina un nuevo análisis dogmático de la ley, basado en el finalismo, lo que nos lleva a una modificación en cuanto a la culpabilidad y a su vez la integración de eximentes en este concepto, lo que genera el error de prohibición en este Lo que genera el error de prohibición. En este sentido, debemos plantearnos lo siguiente. ¿El derecho penal panameño ha aplicado el error de prohibición de manera dogmática? Hipótesis general. Panamá mantiene un derecho penal de corte finalista y la aplicación del error de prohibición se analiza de manera más amplia desde el Código del 2007. Por tal razón, el poco desarrollo doctrinal y jurisprudencial hace que no sea ampliado y utilizado en el ámbito de la litigación. Objetivos generales y específicos. Generales. Analizar el error de prohibición del derecho penal panameño. Examinar los criterios doctrinales y jurisprudenciales de la aplicación del error de prohibición. Específicos, advertir cómo la jurisprudencia nacional trata el error de prohibición, examinar el error de prohibición desde el derecho comparado y la justicia internacional, examinar cómo la dogmática penal analiza el error de prohibición y exponer los elementos esenciales de su descripción y realizar un análisis. Carácter innovador. Este trabajo no mantendrá un enfoque únicamente dogmático, sino más bien lo que busca es tener un enfoque analítico dentro del ámbito jurídico sobre lo que hasta este momento ha establecido la jurisprudencia sobre el error de provisión, tomando en cuenta lo establecido desde la reforma del 2007, lo que estableció el Código Penal del 82 y por último lo que estableció la Corte Penal Internacional. El de limitación y alcance. Perdón. El presente trabajo explorará la jurisprudencia de la perspectiva nacional,
e internacional con la finalidad de analizar cómo la jurisprudencia ha desarrollado el error de prohibición en la República de Panamá. Esta investigación abarcará únicamente las conclusiones que contempla la jurisprudencia de la perspectiva del Código Penal del 82 y la reforma del 2007. Y podemos concluir tomando siempre los elementos dogmático penal con la finalidad de poder establecer cuál es el pensamiento científico penal que mantiene nuestra Corporación de Justicia sobre el error de prohibición y compararlo a su vez con la jurisprudencia que mantiene la Corte Penal Internacional. Este trabajo se delimita en la búsqueda mediante muestreo, el cual consiste en la ubicación de 5 a 3 fallos que traten el tema a analizar en el Código de 1982 y luego esta misma metodología y cantidad en cuanto al Código del 2007. Y por último, cómo se relaciona lo expuesto dogmáticamente con lo señalado por la Corte Penal Internacional a su vez con los presupuestos que establece la Constitución Política de la República de Panamá. Bien. Sí, porque Continúa. la vez pasada me corrigió eso, que no tenía como un Sí, marco de referencia. exacto. Está bien. La dogmática penal No. de corte finalista concibe en la culpabilidad el error de prohibición como una forma de exclusión de la culpabilidad al momento de evaluar la conducta penal de un individuo. Muy poco en Ajá. Panamá los operadores de justicia utilizan con propiedad los mecanismos de las eximente putativas de responsabilidad penal, por lo que debemos analizar hasta ahora qué planteamientos se ha tenido sobre la materia y qué criterios se tiene sobre el mismo desde el planteamiento jurídico nacional. En Panamá se hace necesario fortalecer el desarrollo doctrinal que tiene las ciencias del derecho penal. Hasta ahora no existe un vasto análisis del error de prohibición desde la perspectiva nacional. Es por ello que este trabajo debe enfocar cómo los tribunales y los operadores de justicia han utilizado la figura y cuál es su criterio Ujú, tanto doctrinal como jurisprudencial del error de prohibición. Con lo expuesto, este trabajo tiene el propósito de sentar las bases de cómo los operadores de justicia ujú, penal han visualizado desde esta figura y a su vez cómo ha sido apreciada por los tribunales. Esto es muy importante porque ya que al tener en cuenta la entrada en vigencia del Código Penal de 2007, ujú, nace a la vida esta causa de exclusión de culpabilidad con el sentido de eliminar el concepto siguiente, que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad. Es por este ujú, aspecto que es propio analizar qué consideraciones dogmáticas ha ocupado nuestra Corporación de Justicia y cómo ha abordado dogmáticamente la figura. En este sentido, que se debe desarrollar igualmente lo indicado en el Código del 82, tomando en cuenta que para este periodo se manejaban los conceptos de error de hecho y error de derecho, y no se tenían las aproximaciones doctrinales actuales, lo que es un elemento ujú. importante como punto de comparación dentro del presente trabajo. Ajá. Vamos con el marco teórico. Ajá. Marco teórico antecedente, marco conceptual. En las precisaciones terminológicas que las voy a terminar de desarrollar, tengo el error, la culpabilidad, eximente de culpabilidad, teoría del dolo y la culpa, finalismo y causalismo. Ujú, Definiciones según la doctrina, según la jurisprudencia y según la legislación. En los conceptos a desarrollar, tengo consideraciones sobre error de prohibición, consideraciones sobre error de tipo, tipos de error, otras modalidades de error, naturaleza jurídica y el error de prohibición y la causa de ujú, justificación. Perdón. En el marco metodológico tenemos tipo de investigación, fuente de información, instrumento de recolección y análisis de datos, tipo de error, análisis de la dogmática penal, error de tipo, error de prohibición, elemento vencible o invencible. Capítulo 5. El error de prohibición en el Código Penal de 1982. Aproximaciones al error de prohibición según el Código 1982. Análisis de la jurisprudencia sobre el error de prohibición con la vigencia del Código 82 y consideraciones dogmáticas. ujú, El error de prohibición en el Código Penal del 2007. Análisis del error de prohibición según el Código Penal del 2007. Criterios de jurisprudencia sobre el error de prohibición y su análisis y consideraciones dogmáticas. Capítulo 7. El error de previsión desde el enfoque constitucional. El error de previsión y sustento constitucional, la necesidad de las causas de justificación dentro de un Estado de Derecho garantista. Y el capítulo 8. Análisis de la jurisprudencia internacional, fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el error de previsión, fallos de la Corte Penal Internacional y consideraciones dogmáticas. Creo que hasta ahí estaría mi Bien, trabajo. continuamos. Tailín. Sí.
¿Lo ven? Sí, sí, lo estamos viendo. Bien. Bueno, buenas noches, profesora, compañeros. Mi tema de tesis sería el estudio jurídico penal de delito de femicidio en la región metropolitana del 2019 al 2022. La duración de este trabajo, aproximadamente para mí, sería 12 meses, culminando el otro año, abril 2023. Revisión de análisis y proyecto de tesis, se inició en agosto, el establecimiento de hipótesis igual, desarrollo y metodología de trabajo, lo empecé a hacer septiembre, inicios de trabajo, octubre, búsqueda de datos, interpretación de información, preparación de manuscrito, para febrero y encuadernación y sustentación para final de mes. La programación financiera son recursos propios, pues papeles, tonos de tinta, libros, computadora. Se me dañó la computadora. Bolígrafos y demás, total aproximadamente de $1,793, calculo yo. Fuente de financiamiento, recursos propios, horas semanales dedicadas, 10 horas semanales, beneficiarios de resultados, público en general, abogados litigantes, estudiantes de Derecho y en general administradores de justicia. Aquí hay ciertas bibliografías que he utilizado hasta el momento. Bien, la introducción. Alrededor del mundo diariamente se cometen actos de femicidio, ubicando este tipo de delitos entre uno de los temas más preocupantes que enfrenta la humanidad, no solo en cuanto a la cuantía de los hechos, sino también en las formas en que se producen los actos de violencia contra las mujeres dentro de los delitos de femicidio. La mayor parte de los actos violentos tienen como consecuencias lesiones, trastornos mentales y otros problemas. Los efectos que estos maltratos acarrean pueden durar años y a veces consiste en discapacidades físicas o mentales permanentes, a el abandono permanente del núcleo familiar y aún la muerte. Para la abogada Karen Lucía de la Universidad Argentina, a través de su tesis doctoral, nos dice que en Argentina los índices de mortalidad, las mujeres en manos de hombres va creciendo día a día y lo vamos a diario por los medios de comunicación. Una mujer muere cada 30 horas y esta problemática social data de los años, aunque su recepción legal en nuestro país se realizó en los años del 2019. Según la exposición de la autora, el femicidio representa una institución de naturaleza penal mediante la cual se tipifica el homicidio y cometido por el hombre hacia una mujer por el solo hecho de ser mujer mediando violencia de género. Las luchas de igualdad de géneros que han realizado las mujeres nos señalan la desatención que frente al problema han manifestado las autoridades regentes de justicia social a nivel mundial, principalmente en los países latinoamericanos, como una subestimación del género masculino frente a las mujeres. Para la doctora Carmen Rosa Villalaz, representante ante la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y conductora del estudio titulado Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por razón de género de femicidio, señala que a nivel mundial hay una mayor conciencia sobre las numerosas formas y manifestaciones de ese tipo de violencia. La complejidad de sus causas y aumentos es preocupante, de su prevalencia en algunos contextos y la gravedad de sus consecuencias para las víctimas, pero también para sus familias, las comunidades y la sociedad en conjunto. Según este estudio que acabo de mencionar, la muerte de las mujeres por razones de géneros en algunos sistemas penales bajo la figura de femicidio o feminicidio y en otros homicidios agravados constituye la forma más externa de violencia contra la mujer y ocurre en el ámbito familiar, en espacio público, y puede ser perpetrada por particulares o ejecutada o tolerada por agentes del Estado. Ve pasando, fíjate, aquí hay una cosa, el APA, el citado APA es importante, el planteamiento del problema, vete directo al problema, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está? Ajá. ¿Cuáles fueron las causas médicos legales de la muerte más frecuentes en el delito de femicidio durante el año 2020 de la República de Panamá? La formulación del problema. Para la formulación del problema... Espérate, ¿cuántos problemas tienes?
este problema. Pero creo que lo puse mal yo. Porque acá arriba puse el planteamiento del problema. Ajá, pero formulación del problema no, porque es el planteamiento del problema. Ajá. No es que dentro del planteamiento del problema viene formulación, no. El nombre es planteamiento del problema, punto. ¿Cuál es? Esta que la acabo de leer. ¿Cuáles fueron las causas médicos legales de la muerte más frecuente en el delito de femicidio durante el año 2020 en la República de Panamá? Y el que está abajo, ¿será que a través de la implementación de estrategias de prevención de Sí, los creo delitos que de eso lo planteé mal. Creo que lo dividí mal. Eso es. Ajá, sí, Bueno, eso ahí está como, no, ahí como con una confusión y se saltaron las cosas cuando estabas escribiendo. sí. Eso tienes que reestructurarlo nuevamente, Tailín. Ok. A Los ver, objetivos los generales, realizar un análisis jurídico sobre el estudio de femicidio cometidos en la República de Panamá, los específicos, describir las características sociales que representan las víctimas de femicidio en la República de Panamá durante el año 2020, plantear estrategias para la prevención de los delitos de femicidio, identificar las principales causas de los delitos de femicidio cometidos en la República de Panamá, determinar el grado de parentesco del agresor con la víctima, enumerar los principales agentes vulnerables. ¿cuántos generales, enumerar los principales agentes vulnerables? Enumerar los principales agentes Vulnerantes. asociados a las causas de la muerte. Pero ¿cuántos generales hay? Uno solo, no. Generales Deben ser 2 generales y a cada general se le hacen 2 específicos. Serían 2 generales y 4 específicos. Ajá, continúa. Dice 1, 2, 3, 4 específicos. Bueno, la justificación. La importancia del estudio del análisis jurídico del delito de femicidio en la República de Panamá como parte de la estructura del programa de maestría de Derecho Penal y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá busca ampliar los conocimientos sobre las realidades del delito de femicidio que vive la sociedad panameña basado en un trabajo de campo a través de los hechos reales que giran alrededor de las malas praxis sexistas que afectan y vulneran los derechos de las mujeres. Este aporte investigativo pretende atender las necesidades que las mujeres tienen de sentirse seguras y protegidas jurídicamente en su integridad física y moral. Y por qué no, en todo sentido de la palabra, involucrando la responsabilidad del Estado como el principal promotor de protección. No obstante, es importante analizar el papel que han desempeñado organizaciones e instituciones que protegen los derechos humanos a nivel nacional e internacional, haciendo énfasis a los derechos de género, los cuales han sido cuestionados por la aparición de decenas de mujeres asesinadas con violencia y brutalidad sin ser resueltos en las cortes, juzgados en estos últimos años. Finalmente, es importante destacar que a través de los resultados presentados en este estudio, la sociedad panameña se percate de las implicaciones de este fenómeno y se vinculen desde los escenarios políticos, sociales, culturales y entre otros. Delimitación, pues de la génesis del mundo, pensantes las sociedades han tenido como base del conocimiento la influencia de las acciones de los seres humanos a través del entendimiento obtenido mediante un aprendizaje que a su vez ha comprometido y difundido el hombre como parte de las características más comunes de la interacción social. Actualmente los estados del mundo han considerado los derechos humanos como una opción para dotar al ciudadano de protección jurídica que pueda enfrentarse a las necesidades internas y exigencias imperiosas cada vez más complejas de la vida contemporánea. Limitación y restricción. Dentro del desarrollo de la investigación realizada, hemos considerado los posibles obstáculos que pueden influir negativamente por situaciones que representa la pandemia mundial del COVID-19, específicamente en perjuicio de los procesos de recolección de la información de forma presencial y otras restricciones y limitaciones que hemos podido detectar al desarrollar los proyectos grados, que son las siguientes: no contar con el espacio suficiente para dedicar por completo a la realización de este proyecto, dificultad por encontrar información a través de bibliografías especializadas y adecuadas en el tema. Esas son las restricciones para este proyecto de investigación. Sí. ¿En qué parte está eso? ¿En qué parte lo pusiste? Cuando se hablan de las limitaciones y alcances. Esto limitación hace referencia al problema en sí
¿A cuánto vas a extender tu radio de acción? ¿En qué lugar? ¿En qué provincia? ¿Qué tipo de femicidio? En tu caso, ¿en qué edades? ¿En qué provincia? ¿Ves? Es eso. Ok. ¿Qué es esta cosa? Hacer el final. Bueno, veo con la estructura capitular. ¿Esas recomendaciones que eran? Eso se Creo te que ese era, sí, creo que ese era el pasó final. otra cosa. Ajá, Ujú. la estructura capitular. Ajá. Aquí estaban los aspectos generales, antecedentes, problemas, planteamiento, la formulación del problema, los objetivos generales, específicos, justificación, delimitación, restricción. Aquí en esto, ustedes pueden poner todo, pueden poner aspectos metodológicos. Y ahí ustedes pueden colocar eso y todo lo que es el tipo de estudio, todas estas cosas, el tipo de investigación, dale, continúa. Porque en realidad no son aspectos generales, son los aspectos metodológicos que incluyen consideraciones del estudio. Dale, sigue. Consideraciones generales, las precisiones terminológicas, definiciones, conceptos, antecedentes. Bueno, viene mi capítulo 3, los tipos del dolo y el femicidio, dolo directo, indirecto, el tipo penal autónomo y el femicidio, según su estructura, contenido, el bien jurídico tutelado, según el sujeto activo, el femicidio, el delito circunstanciado, delito agravado, delito circunstanciado, femicidio íntimo, femicidio familiar, diferencia entre femicidio y feminicidio, el capítulo 6, los tipos penales del femicidio, la tipicidad objetiva, la conducta ilícita del femicidio, la relación del femicidio con otras figuras delictivas, sería el femicidio y su relación con otras figuras delictivas, el homicidio, lesiones personales, delitos contra la libertad individual, violación, acoso sexual, prostitución, pornografía, delito de la trata, delito por tráfico ilegal de migrantes, delito de genocidio y análisis estadístico del femicidio. Pero ¿por qué el análisis estadístico del femicidio dentro de ese capítulo? Todo lo que es análisis estadístico debe estar en un capítulo. Okay. Bueno, el derecho internacional, Convención de Veledo Paral, CEDAW, y en derecho comparado, México, Guatemala, España. Aquí puse... tipo de femicidio, pero arriba no pusiste tipos de femicidio. ¿O me equivoqué? Tipos penales en el femicidio puse. Tipos penales en el femicidio. Ajá. Análisis de los agentes exógenos al femicidio, el delito del femicidio en relaciones maritales, concepto del femicidio, tipo de femicidio, violencia contra la mujer, bases biológicas y círculos de violencia, clases de maltratadores, perfil de la víctima, las relaciones desiguales de poder, el poder como causa de los femicidios, características de las relaciones de desigualdad, los efectos de la violencia en contra de la mujer, posición desigual de la mujer en relación al hombre de la familia, la propuesta para la implementación de estrategias de prevención de los delitos de femicidio en la República de Panamá, y conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. Ajá, continuamos. Joana, ¿tú no me has enviado las notas que te solicité? Buenas noches, profesora. Buenas noches, Joana. Me la entregaron hoy. Tómale foto y luego las escaneas y me las mandas al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Ajá.
No te escucho, Joana. Hola. Ahora sí. Ok. Título del proyecto. El error de tipo en la legislación panameña. Investigador, mi persona, duración del proyecto 12 meses, fecha probable de inicio en mayo 2023 hasta mayo 2024. Fuente de financiamiento, propios ingresos. Duración de horas 14. Beneficiarios de los resultados del proyecto, administradores de justicia. Y una Esa pequeña... bibliografía hay que corregirla. Sí, sí. Ajá, continúa. Voy. Hoja de trabajo, título del proyecto, el error de tipo, nombre yo, capítulo 1. Aspecto metodológico de la investigación, planteamiento del problema, qué efecto tiene el error de tipo según la normativa vigente sobre esta materia en Panamá. Hipótesis general, objetivos generales, examinar los modos de error de ¿Cuál es tipo. la hipótesis general? No la puse. Bien, continúa. Examinar los modos de error de tipo que existen en la normativa penal. Exponer la circunstancia. La hipótesis se me quedó en el otro trabajo, profesora, porque yo la tenía. Exponer la circunstancia en que se infiere ocurre el error de tipo. En lo específico, distinguir las clases de error de tipo que reconoce la legislación panameña. Ajá. Establecer el reconocimiento del error de acuerdo a la legislación penal panameña. Delimitación de alcance. Realizar un examen comparativo con el Código Penal vigente previo al 2007 con su uso de efecto en los procesos penales posteriores a la aprobación del Código Penal del 2007. La justificación, pues prácticamente porque en la práctica, pues es muy difícil que un juez te compre esta teoría o este planteamiento sobre el error de tipo. Ni siquiera se toma la molestia de analizarlo o de escucharlo. Sí sería bueno, pues, poder plantear cuando exista pues, el error de tipo. Sobre el marco teórico, los antecedentes, pues tenemos los aspectos históricos. Sobre el marco conceptual, las precisiones terminológicas, tengo finalismo, causalismo y Igual culpabilidad. ahí en los antecedentes, acuérdense, las personas que ya han estudiado sobre ese tema y tiene que ser el citado APA. En los objetivos deben ser 2 generales y 4 específicos. Cada general, 2 específicos. Sigue esta, ajá. Definiciones. El error de tipo según la doctrina. Algunos autores que hablan sobre esto o que lo tienen conceptualmente. Según la jurisprudencia, sobre esto todavía no tengo nada. Según la legislación, lo que dice pues el Código Penal del 2007. El concepto, como se ha mencionado en líneas anteriores, nuestro Código Penal vigente introdujo el error de tipo como una forma de eximir la responsabilidad penal siempre que se reúnan los elementos necesarios para ello. Se puede inferir que de la ausencia del dolo y la culpa se desprende la ausencia de tipicidad. Evolución de la tipicidad, lo que dice la teoría finalista, lo que dice la teoría causalista, lo que se refiere, todavía tengo que desarrollar sobre la teoría de la diferenciación y la teoría de la unificación. Elementos del error de tipo. Capítulo 3, marco metodológico. Tipo de investigación, es una investigación jurídica pura, pues voy a trabajar sobre lo que ya existe. Fuentes de información, no lo tengo desarrollado. Instrumentos de recolección, análisis de datos, esta parte tampoco. Ajá. Ok. Capítulo 1, aspectos metodológicos de la investigación. El capítulo 2, consideraciones generales. Tipicidad en el error de tipo, clases de error de tipo, el error de tipo en la legislación panameña, el error de tipo en el derecho comparado. Y la hoja tercera. Tenemos el índice general, la dedicatoria, agradecimiento, resumen, índice general, índice de gráfica, que yo creo que yo no voy a trabajar con índices de gráfica.
Introducción. Tiene que, Capítulo 1. ajá. Dale, sigue, te lo voy a decir. Capítulo 1, aspectos metodológicos de la investigación, planteamiento del problema. Venimos con la hipótesis general, los objetivos generales, específicos, delimitación y alcance, justificación, consideraciones generales, marco conceptual, precisiones terminológicas, definiciones según la legislación, según la doctrina, según la jurisprudencia. Acuérdate lo que pasa con antecedentes. Ujú. Ajá, Sí. sigue. Aspectos históricos, evolución de la tipicidad, teoría finalista, causalista, teoría de la diferenciación, teoría de la unificación, los elementos del error de tipo, tipicidad en el error del tipo, tipicidad objetiva de los sujetos, activo, pasivo, tipicidad subjetiva, dolo, genérico y directo, culpa, negligencia, imprudencia, impericia, clases de error de tipo, error invencible, error sobre el objeto, error sobre el proceso causal y el aberratio ictus, el error de tipo inverso. El error de tipo en la legislación panameña, su aspecto constitucional, aplicación de la convencionalidad, planteamiento en el Código Penal, en la doctrina nacional y su aplicación en Panamá. El error de tipo en el derecho comparado, los países que voy a estar utilizando es España, Colombia y Chile. Y eso sería todo, profesora. Fíjense, mire. Tú dices, yo no voy a estar utilizando índice de gráfica, entonces todo eso de análisis, interpretación de datos, todos esos capítulos, todas esas cosas tienen que quitar. Ok. Mire, yo quiero hacerle un comentario acá en términos generales. ¿Qué es lo importante del curso? Mire, para que este curso sea efectivo, es importante venir. Claro que es importante venir, ¿no? Obviamente, pero usted tiene aquí la ventaja de ver el trabajo que se hace en el canal YouTube. Si usted no va a aplicar los conocimientos que usted recibe en sus diferentes materias, vamos a hablar pues de tesis. No tiene caso. No tiene caso tomar una maestría donde se va a gastar dinero, donde hay que invertir tiempo. ¿Qué es lo que yo observo en todos los cursos de maestría, doctorado, que yo hago clase aquí y en otras partes? Las personas necesitan, porque no es nada más Panamá, igual Brasil, igual en Italia y Europa, que ponderan mucho Europa, y Europa está detrás de la carreta en estos estudios. Ahora lo que está en primer mundo, y si usted se fija, las universidades que están en punta están aquí en América. Las personas necesitamos concursar, los que son profesores de la universidad, los que son funcionarios públicos. Claro, el abogado que es litigante y tiene su firma o trabaja en su firma y no le interesa, cuando estudia una maestría o un doctorado, es principalmente porque aspira que su litigio se especialice en un área, y sobre todo es gente que tiene doble nacionalidad y quiere litigar en un lugar y en otro. Profesora, ¿por qué nos está diciendo esto? Porque cuando yo tomo una maestría con el interés de rápido tener el puntaje para mi concurso, yo no tomo mucho interés en lo que estoy recibiendo en la maestría. Porque a mí lo que me interesa es ese documento que yo lo voy a presentar. Dos, a veces los profesionales, y me incluyo porque a mí me pasa cuando tomo diplomados o cursos.
Cuando uno tiene ya un tiempo prudencial de experiencia en algo, y por ejemplo, viene Nicole, que a lo mejor es más joven que yo, o a lo mejor tiene menos tiempo que yo en estar en el ejercicio de la profesión, o a lo mejor no ha experimentado el área que yo estoy dando. No tomo interés o tomo poco interés a lo que ella me está diciendo y no lo aplico. Y todo se vuelve un círculo vicioso. Entonces, ¿qué yo les sugiero, joven? Lo importante no es aplicar lo que aprendimos para un trabajo. Lo importante es aplicar lo que usted está aprendiendo en su ejercicio profesional. 1. 2. Si nosotros no ponemos eso en práctica, vamos a seguir tomando de cada cosa. Está bien que yo lea las tesis. Está bien que yo lea los índices de los libros, pero cuando yo voy a empatar eso, tengo que tener mucho cuidado. Si yo no me queda claro el tipo de investigación que yo voy a manejar y yo estoy leyendo diferentes obras y los índices y tomo de uno, tomo de otro, no estoy hablando de plagio, no estoy hablando de eso, no, la persona tiene que tomar la idea. Tomo la idea del índice que aparece en un lugar, del índice que aparece en otro, y usted lo une, no le va a quedar una buena estructura. Aquí el tropiezo un poquito es del protocolo, pero a diferencia de la licenciatura, cuando ya el protocolo queda listo, la comisión y los profesores que van a formar parte de su tribunal ya entienden que el 60% de esa tesis ya está funcionando. Y ellos van a ir nuevamente, y ellos van a ir entonces a la parte teórica. Y en esa parte teórica, guarda una relación con ese protocolo que usted presentó. ¿Qué quiere decir? Que si usted no está claro en el problema, en la metodología, en el tipo de investigación, su marco teórico falla. Sí, es que yo voy a hacer una investigación jurídica pura, pero toda su estructura es de la casuística. Todo el marco teórico que desarrolló está disparatado. ¿Qué le sugiero? Siéntese. Lea el material didáctico. Usted ha dado con diferentes profesoras el curso. Repase. Porque la finalidad es que esto le sirva. La finalidad es que usted no se quede solo escribiendo la tesis de maestría. Si solamente va a escribir la tesis de maestría, esto no le sirvió de nada. Perdóneme que se lo diga. La finalidad es que usted haga libro. La finalidad es que usted redacte artículos, ensayo, que vaya a conferencias y que usted pueda aplicar lo que usted está recibiendo en maestría en el ejercicio profesional. Y que lo que esté realizando pueda irlo arreglando sobre la marcha del ejercicio. Yo observo que hay un interés que se entiende desmedido es, tengo 7 materias, 4, bueno, ¿qué es lo que quiere usted que le ponga? Yo le voy poniendo eso, y se va formando todo como una colcha. Ahora hay una colcha estilo country que ha existido siempre, que son parches, 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 parches en las colchas, y son colchas carísimas. Entonces, así estamos trabajando en las maestrías. Hay que sacar un tiempo, jóvenes. Si usted ve que
hay un momento en que uno tiene que decidir el trabajo o el estudio. Si el trabajo no me lo está pidiendo, entonces me retiro, hago un colchoncito económico para después tomar esa maestría. Hay estudiantes que están tomando 2, 3 y 4 maestrías en diferentes universidades. Eso lo puede llevar al cementerio. Haga un alto. Usted necesita tiempo para usted, necesita tiempo para esto. Esto necesita tiempo, jóvenes. Tiempo para usted como persona, para su familia, los que están casados, su esposo, su esposa, los que tienen novio o novia, igual para sus amistades también, para sus padres, para sus hijos, sus parientes. Para todo eso usted necesita tiempo. Usted puede decir un día, profesora, yo tengo una audiencia. Profesora, yo tengo... Pero si nosotros tenemos 20 clases, no pueden ser 19 clases con la situación laboral. Ahora, si yo fuera usted, mi situación laboral prima sobre la situación de la escuela, de la universidad. Pero entonces queda un vacío. Yo no tengo ningún problema por aprobar a los estudiantes, porque yo siempre he dicho que la vida se encarga de poner a las personas en el lugar que tienen que estar. Pero a mí me preocupa, porque siempre nos echan la culpa a los docentes. La profesora no me explicó eso. Yo no comprendí lo que decía la profesora. Por eso es que a mí me gusta el sistema del Zoom y de grabar para que el estudiante que trabaja tenga la oportunidad de volver a ver esto. Pero si usted no aprovecha esa oportunidad, entonces, ¿cómo hacemos? Ustedes le faltan un cuatrimestre y las materias que ustedes van a dar en el último cuatrimestre son sumamente delicadas. Hay una crisis tremenda en Panamá en la administración de justicia. Órgano judicial, Ministerio Público. Y nosotros en Panamá y en la Universidad de Panamá y en todas las universidades, cuando uno se cree que es lo máximo, si yo me creo que soy la mejor profesora, tengo un problema. Porque entonces no veo las fallas que tengo. Tenemos un problema en la educación panameña a nivel universitario con los modelos pedagógicos. Y eso repercute en el ámbito profesional. Perdón lo que voy a decir, María Teresa, que tiene que ver con medicina. Eso ocurre no solo en derecho, en medicina, en arquitectura, en ingeniería, en educación. Hay un problema en los modelos pedagógicos. Por eso es que nosotros vemos falla en el sistema. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Claro, la gente como no sabe, dice corrupción, el funcionario no. Yo como profesora digo que lo que sucede es otra cosa. Hay un problema en la formación de ese funcionario y ese funcionario no quiere aceptar la falla técnica y el profesor que lo preparó no quiere aceptar la falla del modelo pedagógico. Y esto se está cada vez poniendo más fuerte, que aquí va a haber en unos pocos años, no más de 5 años, una explosión en el ámbito de la administración de justicia y de la administración pública. Y va a tener que pasar en Panamá lo que ocurrió en Alemania. Busque lo que pasó en las finales del 90, principios del 2000, en las universidades en Alemania hubo facultades que se tuvo que cerrar, dejar que las personas que estaban ahí terminaran y revisar los modelos pedagógicos. Busque la Convención de Boloña en materia educativa y el proyecto TUN.
Esto se lo digo solamente a manera de comentario porque ustedes son profesionales, ya ustedes no son como la licenciatura, pero reflexionen sobre esto. Hay que tomar mayor interés en el producto que se va a presentar para cada materia. Hay estudiantes que lo han hecho excelente. Hay estudiantes que yo observo, además del video, además de la clase, ven el video si falta. Hay otros estudiantes que van desarrollando todos sus temas a la par, a la par, a la par. Pero hay otros estudiantes que no le están poniendo el interés a esto. Y estas son materias, piezas angulares. Y hay dos opciones. O convertimos la clase eminentemente teórica que no resulta, o hacemos el taller, porque esta es una materia taller para que pongamos en práctica. Pero esto es como las matemáticas. Cada uno de ustedes sabe en qué condición estuvo su trabajo. Entonces, yo solamente quería comentarles eso. Quedaron dos estudiantes pendientes que yo les señalé como habían hecho sus avances y se les habían presentado dos situaciones distintas. Le dije que no había problema porque tenían los avances y el otro jueves exponían. Aquí hay estudiantes de los que han sustentado que no han hecho un solo avance. Uno de ellos solo hizo un avance que fue el 25 de agosto. Yo no voy a decir las notas todavía hasta el final, porque yo tengo aquí la fecha de los avances de cada uno. Yo le dije, los avances, no importa si usted se equivocó, aquí estuvimos corrigiendo, aquí estuvimos haciendo recomendaciones, y hay trabajo aquí realmente excelente, excelente, excelente. Hay trabajo excelente, hay trabajo muy bueno y hay trabajo que hay que mejorar bastante si van a quedarse con ese trabajo de tesis. Porque si usted no se queda con el trabajo de tesis, este tema que usted ha trabajado, yo le señalaba que lo importante es que le quedara como modelo para que después le sirviese para el tema que usted así quiera hacer la tesis el otro año o dentro de 6 meses. Pero hay que ponerle a esto hay que darle tiempo. Esto hay que darle tiempo. Aquí solamente voy a mencionar, hay trabajos excelentes, excelentes que han ido trabajando sobre la marcha, como el de Elvis, el de María Teresa. Hay trabajos buenos. Ahí está el de Nicole. Estos, los dos primeros están excelentes. Eso no hay que hacerle ningún tipo de corrección. Hay trabajos muy buenos. Está el de Nicole, está el de Edgar, está el trabajo de Enis. Luis Elidis, tú has hecho un adelanto del cielo a la tierra del semestre pasado a este, no está aquí Luis Elidis. Hacia ahí está. Sí, yo estoy aquí, El profesora. semestre anterior a este, hiciste un cambio del cielo a la tierra, yo te felicito, porque el primer semestre, sí, el semestre anterior sí te costó mucho, pero ahora como que veo que le vas cogiendo más el rumbo. Y hay trabajos, está también muy bueno el trabajo de Edgar. Hay trabajos buenos. Que está el de Olmedo, está el de Bexi, está el de Mariela, está el de Leonardo.
Y hay trabajos que hay que ponerle, que no están mal, no, pero que yo diría cumplen con todos los requisitos para una buena aprobación, pero de su curso. Pero hay que ponerle mayor empeño. Hay que ponerle mayor empeño. Bien, jóvenes, ¿preguntas? No, profesora. Entonces, si no hay preguntas, que tenga una muy buenas noches y no Profe, disculpe, yo tengo una, pero no tiene que ver con la materia, sino es para ver si aparezco ya en la lista, profe, sino para ir mañana porque yo ya pagué hace como 15 días. Vamos a esperar. Ok. Vamos a esperar a que sea 29 de septiembre. Para el 29 de septiembre, todo el que haya pagado debe salir en lista porque para el 29 de septiembre solo faltarían 2 días, dos clases. La del 6 y la del 13. Vamos a esperar el 29. Yo el 29 voy a imprimir la lista después de las 4 de la tarde, porque después de las 4 de la tarde ya cómputo no tira nada. Ok, profe, y gracias. entonces revisamos que estén todos en la lista. ¿Ok? Bien, muchachos, Dios los bendiga ricamente. Nos vemos. María Teresa, te voy a llamar. Igual, profe, cuídese. Hasta luego. Chao.